Eh, para continuar el ejercicio que vamos a desarrollar, cada mesa va a tener un tutor, quien se va a encargar de moderar el trabajo en cada mesa, particularmente hablando. Primero que todo, cada tutor va a hacer una lectura con ustedes del instrumento que ustedes se van a llevar en la USB. Acto seguido van a leer cuáles son los ítems que se deben evaluar en un sistema institucional de evaluación. Con posterioridad, cada equipo de trabajo hará la lectura del CIE del establecimiento educativo que hemos traído a representar. Me preguntaban, Rubén, ¿qué criterios tuvieron para escoger el CIE? Ninguno. Fue aleatorio. Fue aleatorio, así como fue aleatorio los 30 establecimientos que seleccionamos para poder... No, al contrario, hoy se van a ir con un valor agregado. Entonces, porque este trabajo nos compete hacerlo con todos los 131, pero los operadores tienen solamente para desarrollar con 30. Fue el presupuesto que se dio solamente para trabajar con 30. Entonces, aprovechemos. Seguidamente, hacer lectura del CIE y paralelamente, de acuerdo a los criterios establecidos en el instrumento, vamos a ir valorando de acuerdo a los criterios que establece la ficha técnica. Cada grupo posteriormente socializará lo que encontramos de ese CIE y cada grupo en la parte final tendrá 5 minutos para socializar esos hallazgos y cuáles serían las acciones correctivas que habría que desarrollar con ese establecimiento educativo para ajustar el CIE. Entonces, cada grupo tiene su moderador, tiene su tutor. Empezamos a partir de este momento el trabajo ya puntual. Yo paso esa historia, yo como directora de grupo, yo se la paso a mi compañera de grado 11. Operaciones infantiles y juveniles, y a su vez se atienden las presiones externas. Por lo que ha tomado, no nos revela la postura inicial con respecto al niño. ¿Cómo vamos a hacer que los imaginarios que nos converjan en una forma de hablar si no sabemos cuál es el nacionales? Es importante que el sistema institucional sea completo, que en él se encuentren todos los elementos del sistema coherente. Debe haber una articulación entre el horizonte institucional, el modelo pedagógico y el enfoque con el que se aborda la evaluación de los aprendizajes. 7 muchachos en 11, 7 en décimo, 18 y 7 en noveno, con el país que hicimos y los metimos, no a todo noveno, pero sí a todos los de décimo y todos los de 11, y 3, 4 chicos, chicas destacados de la inclusión. Que sea de calidad, el problema es la calidad. ¿Cuál sería el parámetro de calidad? O sea, yo tendría que tener para los desplazados un sistema, para los que son de familias disfuncionales otro sistema, para los grupos étnicos otro sistema, para los muchachos que son de la población LGTB otro sistema, porque eso es inclusión. Me compromete su opción. Pero cuando uno en la institución educativa habla de inclusión, hay en ese momento
porque probablemente el mismo modelo pedagógico que tiene prescrito el establecimiento educativo no lo permite. Entonces sí hay que hacer ajustes, habría que hacer ajustes al modelo, al sistema institucional de evaluación que permitan hacer esas adecuaciones curriculares o hacer esos ajustes curriculares o adaptaciones curriculares a los diferentes planes de área para permitirle que la niña pueda, desde la perspectiva cognitiva, acceder a los aprendizajes. Y el problema es entender la competencia, porque es el que muchas veces el maestro es el querer mío. Es que, miren, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el maestro cree que el estudiante aprenda todo. Y el muchacho supuestamente, hay muchas ocasiones fuertes, entienden la matemática, pero tratan de algo capacidad de nada más. Sé que ese muchacho el maestro dice que sepa leer, pero saber leer fonéticamente, con decodificación, lectura crítica. El maestro no es claro. Ese saber leer en qué. Por ejemplo, el maestro en nuestras aulas le enseña una lectura fonética y el IFE está enseñando una lectura crítica. Vamos a 2 días diferentes. Y entonces el estudiante le pierde el maestro el examen porque usted no sabe leer. Pero el maestro lo pone usted a un examen con el IFES con lectura crítica, tampoco te pasa. Después te digo, eso es muy duro determinar esta situación. Pero es que no, educar es muy duro. Y hoy en día más que antes, ese cuentico del Estado, por ahorrar recursos, de meter a estos muchachos en necesidad educativa especial, se lo tiraron los maestros, claro, por el derecho a la igualdad. Sí, está bien el derecho, pero los maestros no tienen la orientación para trabajar un niño que tiene un problema de no saber escribir, que no sabe escuchar. Licenciado Bernardo Bedoya. Muchas gracias. Sonia, muchas gracias por la invitación. Que yo diría que nunca es tarde para hacer las cosas, ¿cierto? Partiría de allí. Y de verdad que sí que nos ha servido en el día de hoy este espacio, este debate que se ha abierto frente al sistema de evaluación institucional. Necesario y que no quede aquí. Porque es que nosotros seguimos en el sistema educativo, nosotros no somos una entidad que llegamos y luego no, tenemos que continuar en ese proceso. Y en esa medida hago parte de la Secretaría de Educación y tenemos que seguir acompañando esos procesos porque si no, no vamos a avanzar. A nivel del grupo, qué rico ese debate que se dio allí frente al sistema de evaluación institucional, porque revisábamos, decíamos, bueno, ¿y qué tiene que...? Porque como partía de un horizonte institucional, y bueno, pero ¿qué tiene que ver desde el punto de vista si vamos a ver la estructura del sistema de evaluación, cómo está, qué criterios en cuenta tiene? Pues resulta que el referente de horizonte institucional sí es un elemento necesario. Y decíamos, es que el CIE es el hijo del proyecto educativo, pero ese hijo tiene que parecerse al papá, porque si no, no tiene sentido. Entonces, fundamental esa parte allí de que vimos
que sí era necesario tener en cuenta esos elementos. A nivel general, muy poco tiempo para este espacio. Necesario que, y que nos llevamos de bueno, que cada uno desde la institución que vino y desde el GAGEN, desde cada uno de los GAGEN vamos a hacer ese acompañamiento y vamos a estar allí. Y yo sé que, lo decíamos con los profesores acá o con los directivos, se llevan este documento para mirar qué tienen en la institución y a partir de allí empezar a revisar, porque en algún momento la Secretaría va a volver a retomar, a mirar, bueno, cómo van esos CIE a partir de lo que se está haciendo. Puntualmente, vimos cómo el modelo pedagógico refiere a qué CIE necesita la institución. Y entonces allá hacíamos un análisis de que, bueno, y el modelo pedagógico globalizado. Y al hacer una lectura de él decíamos, bueno, ¿por qué globalizado? Y necesitábamos ir más allá para poder identificar desde el punto de vista de ellos por qué era globalizado. Porque veíamos que necesariamente la institución tiene que definir un modelo pedagógico. Y en algunos aspectos yo diría que se ha convertido en una colcha de retazos porque creemos, tomamos de este, pero ¿será eso lo más apropiado? ¿Será ese modelo holístico el que nos está definiendo si necesariamente para allá va la institución? Entonces, de verdad no pudimos hacer todo el trabajo porque nos dedicamos tanto a interactuar y a compartir experiencia frente a lo que estábamos haciendo que poco a poco avanzamos en el sentido de la estructura como tal del protocolo, pero ténganlo por seguro que como espacio, yo sé que cada uno de los que estuvimos aquí nos vamos con una serie de inquietudes a ver cómo ayudamos a que la educación del Valle mejore. Gracias, Bernardo. Muy interesantes las apreciaciones que el compañero nos plantea precisamente como elementos nodales de reflexión. Grupo número 2, a manera de mini plenaria, queremos escuchar cuáles fueron sus apreciaciones frente al documento y frente a la discusión que se gestó en la mesa de trabajo. Licenciado. Bueno, al grupo número 2 le correspondió analizar el sistema institucional de evaluación de la institución educativa Luis Gabriel Umaña Morales del municipio de Zarzal. Con respecto, bueno, es un trabajo interesante donde hubo muy buena información, intercambio de ideas y de conceptos. Y pues decíamos que para hacer un trabajo completo hubiéramos necesitado o tendríamos que haber tenido a nuestra mano el PEI para poder hacer confrontación con los ítems a revisar al menos que están en la primera página. La verdad es que ellos han avanzado de acuerdo con los criterios que fija el decreto 1290, significativamente han sido muy responsables y nos ponían de pronto una queja que creo que es generalizada y fue la que le planteamos a Rubén Darío cuando estuvo allá, y es que pues uno debe ser responsable en los juicios que emite y en lo que se compromete a hacer, como dice zapatero de tus zapatos. Entonces decíamos que en este taller pues debían de haber invitado a los integrantes de los equipos de los GAGEN, supervisores y directores de núcleo, porque al fin y al cabo ellos son los que tienen la acción directa con las instituciones educativas y son los que van y dicen pongan o quiten. Entonces en eso yo decía que pues sentía pena ajena. Aquí estamos, creo que tres de los GAGEN que estamos metidos. Pero yo recuerdo a mi mamá que decía que un metido a tiempo vale mucho. Y entonces, primero uno debe ser responsable y hacer lo que uno realmente domina. ¿Cuál ha sido el problema? Que los supervisores y los directores de núcleo nos hemos considerado que sabemos de todo. Entonces por eso vamos y a veces damos conceptos y recomendaciones a veces que son contradictorios y a veces uno va y dice una cosa y el otro dice otra cosa. Entonces por eso es muy bueno que en estos trabajos estén los compañeros para que haya una unidad de criterio, y la verdad es que hay gente muy valiosa que puede hacer muy buenos aportes. Entonces allá por ejemplo el sistema lo han tenido que cambiar varias veces porque han ido los del GAGEN y le han dicho cambien. Luego va la gente de la Secretaría. Yo tuve un caso muy particular en el norte del Valle.
me mandaron a hacer una visita, entonces le pregunté a la rectora, yo me ocupé del manual de convivencia porque debido a mi formación jurídica. Entonces yo lo revisé y vi que había unas fallitas, allí no estaba el debido proceso, entonces llamé a la rectora y le dije, venga, me dijo, no me vaya a decir que está malo. Le dije, ¿por qué? Me dijo, primero, como el cuento de Bertolt Brecht, primero estuvieron los del Gajén y me dijeron que estaba malo, entonces tuve que mandar a imprimir 4.000 juegos, que me costaron, perdón, 2.000 juegos que me costaron 8 millones de pesos. Luego vino el doctor Ramiro Valle y me dijo que estaba malo y tuve que hacer otra impresión, otros 8 millones. Luego vino el doctor Luis Eduardo Torres y me dijo que estaba malo y tuve que hacer otra impresión, entonces por ahí van 24 millones, imagínese para un colegio del norte del Valle. Entonces yo le dije, yo no soy tan irresponsable, sencillamente le dije un esquema allí de lo que era el debido proceso y algunos ajustes que tenía que hacerlos. Le dije, imprima una hojita, un anexo y entréguenlo a los padres de familia, eso se entiende incorporado al manual de convivencia. Entonces así también sucede con los sistemas institucionales de evaluación. Me hacía una pregunta una compañera del grupo, bueno, ¿y a quién nos podemos dirigir que sepa bastante de esto? Le dije, nadie sabe de esto como uno crea, o el que le sepa todo. Esto tiene que ser un ejercicio colectivo al interior de las instituciones educativas donde se consolide un equipo de trabajo que investigue, que lea y que masee. Luego en el Gajén también tiene que haber una persona o dos que debe ser del equipo de calidad, en donde las personas, los rectores puedan tener confianza y acudan donde él para que le dé una orientación que realmente sea una orientación. Y considero que a nivel de la Secretaría también, de Secretaría, Rubén Darío, que es el que está trabajando esto, pues son personas a las cuales se puede acudir para hacerles solicitarle algunas orientaciones. Allá, por ejemplo, veíamos que dice, cuando habla de la promoción anticipada, dice, en el documento se establecen criterios claros para proponer a un estudiante que no fue promovido el año anterior la promoción anticipada. Entonces yo considero que eso debíamos de mirarlo, revisarlo, a ver si realmente se debe utilizar esa expresión o cambiarla por una que sea la promoción posterior. Porque, de acuerdo con el artículo 7, y ya lo dijimos esta mañana, la promoción anticipada obedece a un criterio de excepcionalidad. Y un muchacho, y ahí dice que el que haya tenido un desempeño superior, entonces no podemos decir que un muchacho que ha tenido desempeño bajo, promoverlo anticipadamente porque de pronto estaríamos utilizando mal la figura. Y lo otro sería en el ítem que dice mecanismo de resolución de conflictos. En el documento se enuncia de manera explícita los conductos regulares para que tanto los estudiantes como padres de familia puedan acudir a las instancias pertinentes para darle solución a las dificultades académicas, son concordantes con la ley 1620. Entonces ve que nos están hablando de dificultades académicas, pero nos están anunciando un conflicto. Recuerden ustedes que el conflicto es inherente a la dinámica social y generalmente se suscita cuando hay diferencias. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos individuos. Todos bueno, aquí coincidimos que todos somos hinchas de la Selección Colombia, pero no coincidimos en que todos somos hinchas del América, del Cali o del Depor. Entonces por eso generan conflictos y los conflictos lo que generan a veces es una mala convivencia y generan violencia. Entonces yo considero que de pronto ese ítem habría que replantearlo porque no tenemos que ver, porque la ley 1620 no tiene por qué aparecer aquí en este documento. La ley 1620, ¿qué es lo que nos dice? Que es una obligación de los establecimientos educativos, como obligaciones de los establecimientos educativos, revisar su manual de convivencia y su sistema institucional de evaluación. Pero lo que a la ley de convivencia tenemos que dejarle lo que tiene que ser con acoso escolar o bullying. Porque es que también hay situaciones que se dan independientemente en las instituciones educativas, como es la pelea entre dos alumnos, entonces citamos al comité de convivencia. Eso no es asunto del comité de convivencia. ¿Por qué? Porque es que eso no es acoso escolar, a no ser que se generen unas conductas reiterativas y sistemáticas con antelación que generaron ese problema, esa pelea. Ahí sí, ¿por qué? Porque eso sí es bullying. Que no se atendió eso a tiempo, entonces generó ese hecho. Pero cuando, como se dio en Cali en estos días en un colegio del sur donde estaban jugando un partido de básquetbol, dos muchachos se rozaron, el otro se metió
como un tercero apartarlos y le puso la mano. En todo caso, a lo mejor se la puso duro porque le dio el tabique, y luego la Secretaría de Educación Municipal dijo que por qué no habían seguido la ruta que está en la ley 1629. Esa ruta es para los casos de acoso escolar o bullying, eso no es para casos aislados. Para casos aislados, para eso está el manual de convivencia, y el competente para esa no es tipología 2. Qué pena que estamos confundiendo eso. No es motivo ahora de discusión porque no nos llevaríamos la tarde, pero eso tenemos que diferenciarlo. Eso tenemos que diferenciarlo, qué es bullying y qué no es bullying. La ley 1620 nos habla de la tipología de los conflictos, y ahora estamos hablando de faltas tipo 1, faltas tipo 2 y faltas tipo 3. Eso no existe. Gracias. Continuamos en este orden de ideas con las reflexiones planteadas por el grupo número 3. En la primera parte, lo que decía Guillermo, que pues hubiera sido pertinente tener el PI para hacer el análisis de la parte del horizonte institucional. Aquí quedó claro de que falta la parte de la divulgación del sistema institucional. O sea, cumple con todos los elementos, pero falta la parte de divulgar muy bien el sistema, que lo conozca toda la comunidad. Y también nos quedó el punto de la promoción anticipada, que pues el decreto es claro que son excepcionales. Y entonces la otra parte, el segundo punto de la promoción anticipada, no le deberíamos de llamar para cambiar el formato, que debe decir nivelación, actividades de nivelación, acordes con la directiva ministerial 26. Sí. Y lo otro, la claridad de la parte de si se cuantifica lo personal y lo social, que también faltaría ese punto, ser muy claros, porque tenemos muy claro la parte cognitiva, pero la parte personal y social, por ejemplo, el instrumento que analizamos, la institución tiene la autoevaluación y tiene el componente cognitivo, personal y social, y tiene unos indicadores, y los maestros lo hacen con los estudiantes. O sea, yo lo digo porque yo estuve ahí, y casi que al estudiante le favorecía la parte personal y social, era lo que lo ayudaba. Y entonces, pero casi que el GAJE nos decía que eso no se podía calificar, pero nosotros les demostrábamos de que eso era valedero para el estudiante porque eso le ayudaba a salir adelante. Entonces, eso era un beneficio, pero decía que no, que eso no se puede. Entonces, viene esa ambivalencia, que sería bueno que dejáramos claro si la parte personal y social es cuantificable o no es cuantificable. Creo que sería pues la recomendación del grupo número 4. Muchas gracias. Francisco Antonio Sea, nosotros nos encontramos, digamos, con algunas particularidades al hacer la lista de chequeo, pues con el protocolo que hay, y es que muchas de las cosas que estamos haciendo, o muchas no, algunas cosas que hemos hecho de seguimiento de estudiantes no están incorporadas en este documento, porque este documento es del 2010, ¿sí? Sí, es del 2010, y del 2010 acá pues van 5 años en los cuales han habido modificaciones en el sistema de evaluación, se han mirado, por ejemplo, lo de las competencias personales y sociales, se han hecho redistribuciones en los porcentajes que se dan para la evaluación. Hemos implementado, por ejemplo, instrumentos, lo que se llama, por ejemplo, aula abierta, en la cual convocábamos los padres de familia por grupos de problemáticas para informarles sobre las dificultades de los estudiantes, igualmente sobre los planes de mejoramiento. Es decir, ahí tomamos nota de las cosas que tenemos que articular, digamos, al nuevo sistema, pero como en un 90% nosotros tenemos muchos de los aspectos a los cuales hace seguimiento este protocolo. Muchas gracias. Magdalena Ortega, mirando el documento con la doctora acá y revisándolo con mis compañeros, también digo igual que el compañero que acaba de hablar, dice que el de acá es de nosotros desde 2013, ¿sí? Nosotros hemos hecho muchas reformas a él, pero de todas maneras sí tenemos unas conclusiones, desde el grupo de nosotros, algunas conclusiones bastante claras, como son: el CIE se construyó sin tener en cuenta el horizonte institucional, simplemente se basó en la parte legal, ¿sí? Simplemente construimos el CIE sin tener ese horizonte institucional que es primordial, porque ellos tienen que tener un engranaje perfecto. CIE y evaluación tienen que estar
y PI tiene que estar tener un engranaje perfecto. Hay que revisar el PI para articular con el CIES. Tenemos que revisar el CIES y desde allí partir de una caracterización de la población, donde están ubicadas nuestras instituciones, la parte contextual que no la tenemos. Y en la medida que se revise el instrumento, es común que en cada componente del CIES necesita revisión detallada, ¿sí? Cada uno de ellos. Y para terminar, gracias por esta capacitación, fue muy fructífera. A nosotros nos dejó muchas inquietudes. El profesor dice que nos vamos con muchos problemas, no, con muchas inquietudes, y eso es lo mejor de una capacitación. Muchas gracias. A modo de cierre de lo académico que me corresponde en este momento, a partir de la lectura contextual que yo hago de lo que ustedes han señalado. Sí es importante, ya lo decían los grupos preliminares, que un CIE que no tenga una correlación directa con el proyecto educativo institucional y tenga una fuerte coherencia con el modelo pedagógico. Y recordemos que un modelo pedagógico tiene unos componentes que lo determinan. Y uno de los componentes que lo determinan y el cual habíamos dejado siempre rezagado era el tema de la evaluación. ¿Cómo yo doy cuenta de si los estudiantes están alcanzando o no lo que yo planteo como objetivos, como contenidos, en el marco de una metodología, en el marco de la utilización de unos recursos? Viendo el famoso hexágono que todos conocemos, la evaluación siempre estaba allá, confinada, y no le dábamos la relevancia que ésta tenía, y ahora nos damos cuenta que precisamente la evaluación es la que nos permite resignificar las prácticas, los contenidos, la utilización de los recursos y todo lo demás. Sirvió como pretexto los ejercicios iniciales para darnos cuenta de que sí es posible resignificar. Y sí es posible resignificar a partir de un ejercicio de sensibilización en primera instancia, y ese ejercicio de sensibilización al interior de los establecimientos educativos tiene que partir de preguntarnos todos, ¿conocemos nuestro proyecto educativo institucional? Ayer tuve una reunión en la gobernación en el segundo piso y nos hablaban, ¿conoce usted la misión de su Secretaría de Educación? ¿Conoce usted la visión que la Secretaría se ha planteado al 2032? Y todos ahí como mosca en leche. Así, porque es algo importante que nosotros tenemos que conocer, cuál es ese horizonte, hacia dónde vamos, qué es lo que pretendemos, y tiene que estar fuertemente correlacionado precisamente con las primeras preguntas que aparecen obviamente en el protocolo que le hemos entregado de valoración. Considero que este ejercicio tiene que tener tres momentos. Un momento de autovaloración, que la debe hacer el establecimiento educativo del propio sistema institucional. Un momento de coevaluación, que lo tiene que hacer el consejo directivo cuando se dé la pela y diga, hay que resignificar, hay que ajustar. Y un momento de heteroevaluación, que bien lo decía Guillermo, el licenciado Bernardo, y lo decía por acá el licenciado Cleves, y el cuerpo directivo de la Secretaría, tenemos nosotros desde acá a hacer una mirada sobre ese trabajo que ustedes van a realizar para determinar si por lo menos contempla unos elementos sustantivos que sean concomitantes con lo que aparece obviamente en el PI. No habrán CIEs iguales, porque los contextos, acaba de decirlo, son completamente disímiles, diferentes. No podemos pensar que como Secretaría vamos a uniformar a todo el departamento en el marco de una estructura genérica, pero sí podemos plantear por lo menos unos comunes, que son los que se esperarían obtener obviamente en el marco de un momento de ajuste de esos sistemas institucionales. Hablaba entre bambalinas con la licenciada Sonia y llegábamos a la conclusión de que sí, tenemos que reunirnos nuevamente antes de finalizar el año escolar. Y para mirar, darle el carácter de proceso que alguien me decía, Rubenchito, qué interesante, y que tengamos un momento ahora a final del año, pero que también volvamos a tener otro momento al comienzo para mirar cómo vamos a partir del 2016 a tener ese sistema institucional meridianamente ajustado a las pretensiones que se quieren en este encuentro de trabajo. Quiero agradecer y felicitar pues el trabajo que hoy hemos realizado
y que de verdad enaltece y me llena de orgullo de que todos hayamos estado muy al pendiente de un trabajo académico. Quiero ofrecer disculpas porque cuando solicitamos los CIEs, como muchos no nos los hicieron llegar, pues tuve que echar mano de los CIEs que ustedes me habían enviado, y por eso hoy, oh sorpresa grata, cuando me decía el licenciado Moisés y su maravilloso equipo de trabajo, Rubenchito, si lo hemos cambiado ya 2 veces, le digo yo, pues, pero en secretaría apenas reposa la versión que nos enviaron. Entonces, a mí eso me llena de orgullo que ya hayan habido, digamos, ajustes, y la primera labor con la que nos vamos, a propósito de lo que ustedes han comentado, mirar en el protocolo, hacerle los ajustes que ustedes hoy han estado recomendando, pero a la vez, qué pena, hay que hacerlo, volver a pedir nuevamente, Sonia, con beneficio de inventario, los sistemas institucionales de evaluación de todos los establecimientos y las actas de adopción mediante las cuales se aprobó en el Consejo Directivo. Quiero entonces, a modo de cierre y a manera de colofón, licenciada Sonia Camacho Camacho, nuestra subsecretaria de Calidad, dejar entonces en palabras de usted el cierre del evento. Primero, recoger 2 inquietudes. La primera, la que hacía mención Bernardo, que más vale tarde que nunca, y eso también lo reflexionábamos allá. O sea, este es un ejercicio que debe hacerse de manera más regular y pues no llegar hasta este momento. Lo segundo, este es un trabajo necesariamente, un trabajo que tiene que ser un trabajo de responsabilidad compartida entre muchos actores. O sea, y aunque todos somos Secretaría de Educación, dentro de los actores, por supuesto que tiene que estar el GAJEN y el equipo dentro del GAJEN que está trabajando todo el tema de calidad. Es muy, muy importante. Yo sé que nosotros tenemos que allí trabajar mucho, y lo decía al inicio, claro que uno se preocupa y se inquieta cuando, como ustedes decían, en el aula de clase al alumno se le decreta la reprobación del año, pero en los estrados judiciales el resultado es otro y es adverso y nos deja en una situación muy dura, muy difícil. Nosotros tenemos el compromiso de que a partir de esto, porque también tenemos que reconocer que en un primer ejercicio que hicimos, luego expedido el decreto 1290, luego de expedida la guía, la verdad que no habíamos hecho un ejercicio que nos permitiera recoger todos los insumos de manera recíproca desde nosotros y desde ustedes, para permitir tener unos sistemas institucionales de evaluación que verdaderamente correspondan a la realidad del proyecto educativo institucional a partir del contexto y de la población que se atiende. De verdad, muchas gracias a Rubén Darío, que lideró y coordinó este importante ejercicio, que nos deja con dudas, que nos deja con inquietudes, pero inquietudes que nos van a permitir avanzar en aras de clarificarlo y dar mejores elementos también a nuestros maestros y a nuestros estudiantes para que haya un resultado en términos de las evaluaciones mucho más satisfactorios. Y a su vez agradecerles a cada uno de ustedes por la respuesta, la disposición que han tenido en la participación activa y los aportes tan interesantes en el marco de estos talleres, de este taller. Agradecerle, por supuesto, al equipo de la Corporación Talentum, en cabeza de la doctora Gloria y todos los profesionales que apoyan este trabajo, y por supuesto no se me puede quedar mi doctora Gloria Nancy, una compañera nueva como profesional que ha llegado a la subsecretaría de calidad y a reforzar y apoyar el equipo de evaluación junto con Rubén Darío y Luz Estela Mercado, que son los 3 profesionales que están al frente de este proceso.
A cada uno de ustedes, muchas gracias y esperamos, pues con todos los elementos recogidos, podernos convocar nuevamente y continuar avanzando. Gracias.